Descubrí que mis padres le habían transferido el negocio familiar a mi hermana. Así que dejé de trabajar 80 horas semanales sin paga. Una semana después, papá llamó. Nuestro cliente más importante está a punto de cancelar, dijo. No hubo disculpas, ni reconocimiento alguno. Fríamente respondí, que Sara lo maneje, ella es la heredera, después de todo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo, y qué hora es allí ahora. Comencemos nuestra historia juntos. El zumbido bajo y rítmico de los servidores en la oficina trasera de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta durante 10 años. Ese zumbido había sido más que ruido de fondo, era el pulso de mi existencia, una canción de cuna para las implacables jornadas de 80 horas que dedicaba al negocio familiar. Yo era Michael, de 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen, la empresa que mi abuelo había fundado, que apenas sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba ella. Mis manos estaban callosas, no por el trabajo físico, sino por las interminables horas agarrando un ratón y escribiendo furiosamente, a menudo con un dolor sordo y persistente. Había sombras permanentes bajo mis ojos, un testimonio de las innumerables noches que pasé solucionando problemas técnicos, perfeccionando presentaciones y cerrando acuerdos que mantenían las luces encendidas y los beneficios fluyendo. Sacrifiqué mucho. Las vacaciones eran un concepto ajeno, mi vida social, un recuerdo lejano. Las relaciones serias se marchitaron en la vid, asfixiadas por las constantes exigencias del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, con la grasa manchando mis dedos, todo por un bien mayor percibido, el futuro de la familia, el orgullo de mis padres y un legado que realmente creía que era en parte mío. Imaginaba un día en que mi nombre, junto con el de ellos, estaría grabado en la historia de la empresa, una recompensa por mi inquebrantable devoción. Mirando hacia atrás, ese fue mi mayor punto ciego, mi punto más vulnerable, una necesidad profunda, casi desesperada, de su validación. Me aferré a la creencia de que mi arduo trabajo y mi lealtad serían eventualmente vistos, reconocidos y, lo más importante, recompensados. Quería enorgullecerlos, demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Sara, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi implacable impulso. Mientras yo entraba antes del amanecer, ella llegaba alrededor del mediodía, a veces más tarde, con sus bolsos de diseñador colgados casualmente sobre su hombro. Trabajaba a tiempo parcial, si es que se podía llamar así, a menudo desapareciendo por sabáticos prolongados que se extendían por semanas, a veces meses, siempre regresando con un nuevo bronceado y un nuevo conjunto de historias caras. Con frecuencia se perdía reuniones cruciales con clientes, sus excusas eran endebles y a menudo francamente extrañas, una migraña repentina, una cita de spa de último minuto, un bloqueo creativo. Sin embargo, siempre era elogiada, especialmente por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su capacidad para encantar una sala con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. Oh, Sara tiene una habilidad especial para la gente, decía mi madre, mientras a mí me tocaba limpiar las consecuencias de una fecha límite perdida. La última publicación de Sara en Instagram, una imagen perfectamente filtrada de ella descansando en una playa de arena blanca en Bali, con el subtítulo Viviendo mi mejor vida almohadilla bendecida, era una píldora amarga que tragaba diariamente. Sabía, incluso entonces, que la mejor vida estaba financiada por lo que ahora me doy cuenta que eran gastos de marketing inflados de Evergreen, gastos que siempre parecían aparecer misteriosamente en los libros después de uno de sus sabáticos. Recuerdo un día de acción de gracias, vívido como ayer, el recuerdo sigue siendo lo suficientemente nítido como para cortar. El aroma tentador del pavo asado y el pastel de calabaza era un recuerdo lejano y burlón. Estaba encorvado sobre mi computadora portátil en una oficina desolada, la única luz provenía de mi pantalla, tratando desesperadamente de asegurar a Global Corp, un cliente fundamental que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro durante años. Mis padres me habían llamado, sus voces goteaban con una preocupación empalagosa. Oh, Michael, eres tan confiable. Sara lo está pasando tan bien en su viaje, no podemos interrumpirla. Confiable, sí. ¿Reconocido por el verdadero costo de esa confiabilidad? Nunca. Yo era el caballo de batalla, Sara, la yegua mimada. Y yo acepté tontamente mi papel, creyendo que eventualmente me llevaría a mi lugar legítimo.
El descubrimiento llegó en un martes aparentemente normal, un día lleno del ritmo frenético habitual. Mis hombros dolían, mis ojos ardían y el sabor metálico persistente de demasiado café cubría mi lengua. Estaba buscando un antiguo contrato de cliente, un archivo de un proyecto que yo mismo había gestionado hace años, cuando me encontré con una unidad de la empresa poco utilizada. Mi dedo, guiado por un temblor casi imperceptible de curiosidad, hizo clic en una carpeta etiquetada como privado. Me corté la respiración. En el interior, un correo electrónico marcado como plan de sucesión confidencial me miró, su texto blanco y nítido contra la pantalla oscura era un faro escalofriante. Las palabras en la pantalla se borraron, luego se enfocaron de forma enfermiza y horrible, propiedad completa transferida a Sara al jubilarse. Mi pecho se apretó, un nudo frío se formó en mi estómago que sabía a bilis. Sentí como si alguien me hubiera sacado las entrañas y las hubiera reemplazado por hielo, dejando un vacío hueco y doloroso. El aire salió de mis pulmones, reemplazado por un miedo frío y sofocante que me robó el aliento. Mis dedos temblaban con tanta violencia que casi se me cae el teléfono, la pantalla brillante reflejaba mi rostro pálido y horrorizado. Hice clic en los documentos adjuntos, cada página era una puñalada nueva, una confirmación cruel. Todos los sacrificios, todas las noches hasta tarde, cada centavo que había vuelto a invertir en el negocio pasaron ante mis ojos en un montaje vertiginoso y nauseabundo. ¿Fue todo en vano? ¿Era solo un activo desechable, una herramienta para ser usada y desechada? Imprimí los documentos, el zumbido de la impresora era una burla cruel de mi grito interno. El papel se sentía endeble, insustancial, pero tenía el peso de mi mundo destrozado. Mis manos temblaban con tanta fuerza que las páginas susurraban como hojas secas en un viento invernal. Las doblé con cuidado, como si manejara un mapa frágil y antiguo de un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón cerrado con llave de mi escritorio, un secreto que aún no estaba listo para enfrentar, una verdad demasiado dolorosa para reconocer de inmediato. Esa noche, acostado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. El techo se sentía opresivo, presionándome, amenazando con aplastarme. Reproduje en mi cabeza el frecuente comentario casi casual de mi padre: «Eres tan talentoso, Michael, siempre caerás de pie». Era su frase favorita, pronunciada con un gesto desdeñoso de la mano cada vez que mencionaba mi carga de trabajo o mi futuro. Ahora, se sentía como un cruel y calculado despido de mi valía, una forma sutil de decirme que era prescindible, que mi valor solo residía en mi capacidad para generar beneficios, no en mi valor intrínseco como su hijo. ¿Era solo un engranaje reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Este fue mi primer momento de verdad en el fondo, la amarga comprensión de que el sueño familiar en el que tanto había creído era, para ellos, simplemente una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era acre en mi lengua, un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me carcomía, un dolor sordo y constante detrás de mis ojos, un dolor sordo que se extendía por mi pecho y se asentaba en mis huesos. Pasé días y días haciendo los movimientos en Evergreen, mis movimientos rígidos, mi sonrisa frágil y forzada. El aroma familiar a café rancio y tóner de impresora en la oficina, que alguna vez fue reconfortante, ahora se sentía como el olor de una tumba, un recinto sofocante. Sabía que tenía que enfrentarlos, quitarme la máscara y ver la verdad cruda y fea que había debajo. El suspenso me estaba matando, una sofocación lenta y agonizante. Elegí una cena familiar aparentemente normal del domingo. El aroma del asado de mi madre, por lo general un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia, ahora se sentía empalagoso, una dulzura sofocante que me revolvía el estómago. El comedor, adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación, el primer recital de ballet de Sara, unas vacaciones cursis en la playa donde todos llevábamos camisas hawaianas a juego, de repente se sintió ajeno, extraño. Cada rostro sonriente en la pared se sentía como una acusación, una burla silenciosa de la verdad que ahora tenía, un testimonio de una realidad fabricada. Esperé a que se limpiaran los platos del postre, los últimos restos de pastel de manzana, una dulce mentira sobre la mesa, un último toque engañoso. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar de su jaula. Tomando una respiración profunda y temblorosa que hizo poco por calmar mi pulso acelerado, saqué los documentos impresos de sucesión de mi bolso de mensajero de cuero desgastado y los coloqué suavemente sobre la madera de roble pulida.
susurraron suavemente, un sonido que pareció destrozar el silencio educado de la habitación, resonando con el peso de verdades no dichas. Los rostros de mis padres, generalmente tan compuestos, tan cuidadosamente cuidados para el consumo público, se distorsionaron con sorpresa, luego, rápidamente, un destello de algo frío, algo casi reptiliano, lo reemplazó, la defensiva. Se levantó un muro, impenetrable y escalofriante. ¿Qué es esto, Michael?, preguntó mi madre, con una voz inquietantemente tranquila, casi empalagosa, aunque sus ojos se movían nerviosamente de los papeles incriminatorios a mi rostro, traicionando su tormento interno. Es el plan de sucesión, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba, una calma sorprendente se apoderó de mí. El que le da a Sara la propiedad completa de Evergreen, dejándome completamente fuera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Mi padre se aclaró la garganta, un sonido nervioso y gutural, evitando mi mirada. Tomó una miga suelta en el mantel. No seas dramático, Michael, son solo negocios. Sara, bueno, Sara necesita estabilidad financiera más que tú. No es tan ingeniosa. Finalmente me miró a los ojos, los suyos llenos de una mezcla estudiada de preocupación y condescendencia, una mirada familiar que siempre me hacía estremecer. Tienes el talento para triunfar en cualquier lugar, Michael. Siempre supimos que estarías bien por tu cuenta. Eso fue todo. Su frase de manipulación característica, pronunciada con el habitual gesto desdeñoso de la mano, una palmada verbal en la cabeza que implicaba que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Fue un giro sutil del cuchillo, diseñado para hacerme cuestionar mi propia cordura, mi propio valor. Sara, siempre despreocupada, se encogió de hombros, jugando con un hilo suelto en su costosa blusa de seda. Oh, esa vieja cosa. ¿Cuál es el problema, Mickey? Eres tan ambicioso, empezarás algo aún más grande. Su uso informal de mi apodo de infancia, Mickey, usualmente reservado para momentos de calidez, ahora se sentía como un insulto deliberado y hiriente, una burla de nuestro pasado compartido. Sus ojos tenían un destello de triunfo, no pude perderme un brillo de cruel satisfacción. Esto es lo que significa familia para ustedes, susurré. Mi voz se quebró en la última palabra, la pregunta era una súplica desesperada a un vacío que no ofrecía consuelo, ni alivio. La pregunta permaneció pesada en el extraño silencio, resonando en las paredes del hogar que alguna vez fue amoroso. Sentí un vacío profundo y doloroso, la traición era un peso físico en mi pecho, una carga aplastante que amenazaba con sofocarme. No era solo el negocio, era la década de mi vida, la creencia inquebrantable en ellos, destrozada en un millón de piezas irreparables. El aire de la habitación se volvió denso, sofocante, cargado de verdades no dichas y resentimientos amargos. Esa noche, despierto en mi apartamento, el silencio era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad exterior, una sirena distante, el ruido del tráfico, parecían amortiguados, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. La ira era un carbón ardiente en mi estómago, un infierno abrasador, pero debajo de él, había comenzado a formarse una resolución profunda y helada. Ya no podía ser explotado. Mi decisión de irme no fue solo un acto impulsivo de rabia, fue una jugada fría y calculada para protegerme y, a su vez, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas 80 horas semanales sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza de su aprobación, dejando atrás un núcleo endurecido de determinación. Comencé mis preparativos en silencio. Cada noche, después de horas, respaldaba meticulosamente todos mis archivos de proyectos personales, cada registro de comunicación con clientes que detallaba mis esfuerzos individuales en cuentas importantes como Global Corp, y cualquier propiedad intelectual que yo hubiera desarrollado únicamente. No estaba robando datos de la empresa, simplemente estaba reuniendo evidencia innegable de mis contribuciones indispensables, la prueba de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia dentro de esa empresa. Mi instinto me decía que lo necesitaría, que la pelea estaba lejos de terminar. El acto se sintió casi quirúrgico, preciso, desprovisto de emoción, incluso cuando mi corazón dolía con el peso de mis acciones. Se sentía como traicionar a mi propia sangre, pero sabía que ellos me habían traicionado primero, mucho más profundamente. También me puse en contacto con Robert Maxwell, mi antiguo mentor de confianza en Evergreen, un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante. Robert, un viejo amigo de la familia,
A menudo había expresado una sutil desaprobación por el favoritismo flagrante de mis padres, aunque nunca interfirió directamente. Ahora, ofreció un sutil aliento, su voz baja y compasiva. Michael, dijo, sus palabras un bálsamo para mis nervios en carne viva, a veces los límites más difíciles de trazar son los que están dentro de tu propia familia, pero también son los más vitales. Mereces más de lo que te han dado. Él era el extraño objetivo que desesperadamente necesitaba, un faro de cordura en mi mundo en espiral. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo electrónico de renuncia. Fue breve, conciso y escalofriantemente formal, con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de la confianza y una necesaria reestructuración de las prioridades personales. No copié a nadie más, dejando que la noticia se extendiera por la empresa por sí sola, una bomba silenciosa que detonaba en el corazón de su ilusión cuidadosamente construida. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino. Mi teléfono vibró sin parar con llamadas y mensajes de texto de mis padres, primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando. Estás abandonando a tu familia, Michael, después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es una traición. Esta era su otra frase de manipulación característica, un recordatorio constante de alguna deuda imaginaria que les debía, una deuda que ellos creían que era infinita. Mi voz, sin embargo, permaneció tranquila, firme y totalmente desprovista de emoción. Me estoy protegiendo, mamá. Ustedes han hecho sus elecciones, y ahora yo estoy haciendo las mías. Las palabras se sintieron pesadas pero liberadoras, una declaración de independencia. Una nueva y acerada resolución había reemplazado el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Mis antiguos colegas, frenéticos, llamaron sobre proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta. Sara, completamente abrumada, trató de delegar tareas que apenas entendía, su voz aguda de pánico, exponiendo su total incompetencia para que todos la vieran. La empresa, que una vez fue una máquina bien engrasada bajo mi dirección, ahora era un barco que se hundía. La semana después de mi partida, Evergreen Solutions cayó en un caos absoluto. La oficina, que alguna vez fue eficiente, y que yo había ayudado a optimizar y modernizar con innumerables horas de trabajo no remunerado, ahora era un torbellino de confusión. Las llamadas telefónicas de empleados en pánico se convirtieron en un ruido de fondo constante para mi nueva tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores de mi salida repentina e inexplicable se extendieron como un reguero de pólvora por la industria, llamando la atención y levantando las cejas. Mis antiguos colegas, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado, su lealtad dividida entre la familia y el hombre que realmente había mantenido a flote la empresa. Luego llegó la llamada. Era mi padre, su voz cruda de miedo, quebrada con un toque de desesperación que nunca antes había oído. Michael, nuestro cliente más importante, Global Corporation, amenaza con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver, estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable, una súplica desesperada, pero aún así, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de la traición, las mentiras, los años de explotación, solo pánico por su propio bienestar financiero, el resultado final de la empresa. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Las palabras fueron un eco amargo del pasado, una confirmación de que sus prioridades seguían sin cambios. Mi voz, sin embargo, se mantuvo fría, tranquila y totalmente distante. Que Sara lo maneje, papá, ella es la heredera, después de todo. El silencio al otro lado era ensordecedor, un vacío denso e incómodo. Sabía a ceniza y victoria, una satisfacción perversa teñida de la profunda tristeza de una familia verdaderamente perdida, un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder había cambiado por completo, y por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas, el verdadero poder. Unos días después, ocurrió un giro sutil pero crucial de los acontecimientos, un giro del destino que pareció casi divinamente orquestado. Finalmente me puse a limpiar algunas cajas viejas de la casa de mi infancia, recuperando algunos objetos sentimentales que había dejado atrás, mi guante de béisbol polvoriento, un ejemplar desgastado de mi libro favorito de la infancia, una colección de fotografías descoloridas. Guardado en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre, que mi abuelo había usado antes que él, lo encontré, un diario desgastado, encuadernado en cuero. Era de mi difunto abuelo,
un hombre conocido por su silenciosa sabiduría, su integridad inquebrantable y su naturaleza meticulosa. Había sido el fundador original de Evergreen Solutions, un hombre que creía en la justicia por encima de todo. El aroma a papel viejo y a tabaco de pipa flotaba en las páginas quebradizas, un aroma reconfortante que trajo una oleada de nostalgia agridulce. En su interior, entre entradas nostálgicas sobre vacaciones familiares y viajes de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los primeros días de la empresa, su visión para el futuro y su inquebrantable compromiso con las prácticas comerciales éticas. Y ahí estaba, un acuerdo de sociedad original anterior a la Constitución, metido cuidadosamente entre dos páginas quebradizas, casi oculto a simple vista. Era anterior a la estructura de propiedad actual de mis padres y parecía casi una ocurrencia tardía, una reliquia de una época diferente. Una nota manuscrita junto a una cláusula específica, casi arcaica, decía: para asegurar juego limpio para todos los que realmente construyen este sueño, nadie debe quedarse atrás. La cláusula, escrita con una elegante letra cursiva, establecía que si la propiedad de la empresa se transfería alguna vez sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justa para cualquier socio principal contribuyente, un término que mi abuelo había definido claramente, mencionándome por mi nombre debido a mis primeras contribuciones no remuneradas al negocio familiar naciente, incluso antes de ser un adolescente, cuando pasaba los veranos archivando y organizando, el acuerdo podría ser impugnado legalmente, lo que podría provocar una venta forzosa o colocar la empresa en un fideicomiso neutral durante un periodo determinado. Esta fue su previsión, una red de seguridad contra el mismo tipo de manipulación que estaba experimentando, un guardián silencioso desde más allá de la tumba. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero, se trataba de su inquebrantable creencia en la justicia, su silencioso y póstumo reconocimiento de mi valor fundamental, algo que mis padres me habían negado constantemente. Se sintió como una mano cálida en mi hombro, un susurro de aliento de un hombre que realmente entendía. Armado con esta evidencia irrefutable, contacté inmediatamente a un abogado agudo y empático especializado en derecho corporativo y familiar, recomendado por Robert. Su nombre era el señor Harrison, un hombre con ojos amables y una mente de acero. Escuchó sin juzgar. Se lo conté a Robert más tarde. Sus ojos reflejaban una silenciosa comprensión de la traición, no solo de un negocio, sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara, la cláusula era válida y mi caso era sólido, especialmente reforzado por mis meticulosos registros de contribuciones y la inminente partida de Global Corp, lo que demostraba claramente la absoluta incompetencia de Sarah. Esto no es solo una reclamación, Michael, dijo. Esto es justicia. Inicié procedimientos legales, un desafío formal al plan de sucesión y una reclamación significativa por salarios atrasados, que datan de mi primer día. Los documentos legales se entregaron rápidamente, creando otra ola de pánico en el campamento de mis padres, un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido. Su reacción fue predecible y fea: indignación pública, campañas agresivas en las redes sociales contra mí, pintándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado de su familia. Publicaron fotos antiguas de mí de niño yuxtapuestas con mordaces leyendas sobre traición e ingratitud, contra amenazas de demandas, acusaciones infundadas de espionaje corporativo y amenazas veladas de arruinarme. Intentaron desesperadamente reunir a familiares y amigos mutuos contra mí. Su máscara social, ahora estirada, revelaba los rostros desesperados y manipuladores que había debajo. Su fachada, meticulosamente mantenida durante décadas, se estaba agrietando bajo la presión, revelando la podredumbre interior. Los susurros en la comunidad se hicieron más fuertes, un coro de juicios. Durante el proceso de descubrimiento, el señor Harrison, con su enfoque calmado y sistemático, descubrió pruebas aún más condenatorias. El salario a tiempo parcial de Sarah resultó ser astronómicamente inflado, mucho más allá de cualquier valor de mercado razonable para su mínima contribución. Los informes de gastos detallados, enterrados en el software de contabilidad de la empresa, revelaron un rastro impactante de compras personales lujosas, bolsos de lujo de la Quinta Avenida, equipos electrónicos de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como las Maldivas y los Alpes suizos, todo meticulosamente disfrazado como entretenimiento para clientes o gastos de marketing. Este fue su comportamiento característico, al descubierto, una vida vivida completamente para las apariencias externas, financiada por la misma empresa por la que yo había luchado. Pero aún más devastador fue la serie de correos electrónicos internos entre Sarah y nuestros padres, que se remontan a años atrás. Revelaron que Sarah había manipulado activamente a sus padres para excluirme.
Se aprovechó de sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de Michael dentro de la empresa, susurrando veneno en sus oídos. Ella fabricó historias de mi deslealtad, exagerando mi independencia percibida y sugiriendo que era demasiado ambicioso y que me iría de todos modos, por lo que era más seguro asegurar su futuro primero. Él es una amenaza, mamá, papá, decía un correo electrónico. Soy yo quien realmente entiende la marca, la imagen. Ella los manipuló como a un violín, afirmó el señor Harrison con frialdad, su voz sombría, sus palabras una canción de cuna envenenada en sus oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad me motivaría a trabajar más duro para ganarme su aprobación, una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión de mediación final, justo antes de un juicio judicial en toda regla. El señor Harrison había insistido en traer a un grupo selecto de familiares que habían permanecido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluido un representante escéptico de Global Corporation que todavía estaba considerando sus opciones. La habitación estaba llena de tensión tácita, el aire pesado con el aroma a papel viejo y anticipación nerviosa. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo duro e implacable en las caras de todos. El señor Harrison, con su manera tranquila y metódica, expuso las pruebas. Proyectó los correos electrónicos incriminatorios en una pantalla grande, píxel por píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Sarah, sus susurros insidiosos. Luego vinieron las discrepancias financieras, transacción por transacción, los números, una acusación contundente de su avaricia y su complicidad. La sala jadeó. La fachada cuidadosamente construida de Sarah se derrumbó, su rostro, usualmente tan compuesto, tan perfectamente maquillado, se contorsionó en una máscara de pura furia y desesperación. Ella irrumpió en una diatriba desesperada y llorosa, su voz aguda, resonando en las paredes pulidas. Siempre intentó hacerme quedar mal. Nunca me apreció. ¿Me merezco esto? Su arrebato, una confesión pronunciada en un intento desesperado por defenderse, quedó al descubierto ante todos. El representante de Global Corp, al observar la escena caótica, negó con la cabeza silenciosamente, una clara señal de que su decisión estaba tomada. La máscara social de mi familia, una vez tan impenetrable, finalmente se había hecho añicos por completo, revelando la fea verdad que había debajo. La decisión del tribunal fue rápida y decisiva. Basándose en la solidez de la cláusula de mi abuelo y las pruebas irrefutables que presentó el señor Harrison, los registros meticulosos de mis contribuciones, los correos electrónicos condenatorios, los delitos financieros descarados, el juez falló enfáticamente a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida sino que también fue legalmente afirmada, una declaración pública de mi valía. No fue solo una victoria, fue una profunda vindicación, un momento en el que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para Evergreen Solutions fue devastador pero absolutamente inevitable. El plan de sucesión fue irrevocablemente anulado. La empresa, considerada inestable, mal administrada y ahora completamente envuelta en conflictos familiares internos, se vio obligada a una venta inmediata a una corporación rival más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión del control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente sobre la base de mi trabajo. Su preciado legado, su propia identidad, se había ido para siempre, vendido pieza por dolorosa pieza. Las consecuencias financieras y de reputación para ellos fueron inmensas. Se enfrentaron a graves pérdidas financieras, sus activos congelados, sus planes de jubilación cuidadosamente construidos evaporándose como la niebla en la mañana. Públicamente, estaban deshonrados. La máscara social que habían usado durante tanto tiempo, la que había engañado a tantos, estaba hecha jirones, reemplazada por el desprecio público y los susurros. Los amigos y asociados comerciales que alguna vez habían admirado a su familia exitosa y su vida aparentemente idílica ahora los vieron por lo que realmente eran, manipuladores, engañosos y, en última instancia, egoístas. Las llamadas telefónicas cesaron, las invitaciones a eventos comunitarios se agotaron. Se convirtieron en parias en los mismos círculos que habían intentado impresionar desesperadamente. Sarah también enfrentó toda la fuerza de sus acciones. Evitó por poco los cargos criminales por malversación de fondos, un testimonio de la negociación estratégica del señor Harrison, pero las sanciones civiles fueron aplastantes, la bancarrota se avecinaba, una nube oscura sobre su vida alguna vez glamorosa.
su imagen cuidadosamente seleccionada en las redes sociales, una vez su orgullo y alegría, su escudo contra la realidad, se derrumbó, dejándola aislada y expuesta. La vida lujosa que había ostentado se reveló como una mentira, y ahora todos lo sabían. Los me gusta y los comentarios en sus publicaciones disminuyeron a nada, reemplazados por el silencio y el juicio. Y Global Corp cancelaron oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo electrónico fue breve y directo, se citaron diferencias irreconciliables y falta de confianza. Fue un testimonio final y doloroso de las prioridades equivocadas de mis padres, valorando las apariencias y el favoritismo sobre la integridad y el verdadero talento. La empresa, una vez símbolo de su éxito, ahora era un monumento a su fracaso. Después, una profunda calma se asentó sobre mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo, el zumbido constante de llamadas telefónicas y correos electrónicos, comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma que no sabía que era posible. El dolor persistente en mis hombros disminuyó, las sombras debajo de mis ojos comenzaron a desvanecerse, el sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el sabor simple y limpio del agua. Utilicé mi acuerdo, una suma sustancial que, por primera vez, reflejaba verdaderamente mi década de trabajo y el verdadero valor de mis contribuciones, para lanzar mi propia empresa de consultoría boutique, Anchor Point Strategies. La construí desde cero sobre principios de transparencia absoluta, compensación justa y una valoración genuina del talento, todo lo que le había faltado al negocio de mi familia. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena de la luz de mi propia visión. Robert, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial, su sabiduría constante y su silencioso aliento una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por los negocios éticos. Varios ex-colegas, impresionados por mi integridad y reivindicados por la decisión del tribunal, se pusieron en contacto, deseosos de unirse a mí. Mi reputación, una vez sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, construida sobre una base de honestidad y competencia. Conseguimos nuevos clientes, no mediante la manipulación o falsas promesas, sino mediante resultados genuinos y confianza. Encontré una profunda sensación de paz y libertad que no sabía que era posible. La presión constante, la manipulación emocional insidiosa, el esfuerzo interminable por obtener una aprobación que nunca llegó, todo había desaparecido. La casa en la que crecí, con sus paredes que parecían resonar con acusaciones y expectativas tácitas, se desvaneció en un recuerdo distante, un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario, un verdadero ancla en un mar de mi propia creación, un lugar donde finalmente podía respirar libremente. Empecé a construir un nuevo tipo de familia, no por sangre sino por elección, amigos solidarios que celebraban mis éxitos y me apoyaban en las emociones difíciles que todavía surgían. Fueron ellos quienes realmente escucharon, quienes me vieron, no el papel que desempeñaba. Incluso comencé una nueva relación romántica saludable, basada en el respeto mutuo y una conexión genuina, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mi vida familiar pasada. Fue una revelación descubrir cómo se sentía el verdadero apoyo incondicional. Sin embargo, las cicatrices del pasado permanecieron. Todavía había momentos, a menudo a altas horas de la noche, en que el recuerdo de su traición reaparecería, un dolor agudo en mi pecho, un miembro fantasma de dolor. El aguijón de sus palabras, el peso aplastante de su engaño, a veces se filtraban en mis pensamientos. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, un testimonio de mi resistencia, pero ya no me definía. El alambre de púas alrededor de mis pulmones finalmente se había aflojado. Podía respirar de nuevo, profundamente, completamente, verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro casual con mis padres y Sara en un evento de caridad comunitario, una gala anual que alguna vez dominaron. Parecían envejecidos, disminuidos, sus fachadas alguna vez impecables ahora visiblemente tensas, sus sonrisas frágiles y forzadas. Estaban amargados, resentidos, sus ojos contenían una mirada desesperada y hueca, pero aún incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se acercó a mí, su rostro grabado con una súplica familiar de simpatía, su voz delgada. «Michael, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados». «¿Cómo pudiste?». Sin embargo, mi voz estaba tranquila, incluso desprovista de ira o amargura. «Les deseo lo mejor, mamá»,
dije, mi mirada firme, inquebrantable. Pero mi camino es el mío ahora. El silencio después de que hablé fue profundo, un claro recordatorio de los límites que finalmente había establecido, una línea trazada en la arena que no podían cruzar. Era el sonido de mi propia libertad, resonando más fuerte que cualquier argumento, más resonante que cualquier disculpa hueca. Apartaron la mirada, derrotados, sus palabras silenciadas por la fuerza inquebrantable de mi resolución. No sentí ningún triunfo, solo una paz tranquila y profunda. Mi historia, me he dado cuenta, no se trata solo de traición financiera o batallas legales, se trata del viaje profundo, a menudo doloroso, de la liberación personal. Se trata de comprender que la verdadera familia no siempre es sangre, se trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Se trata de la importancia fundamental de establecer límites, valorar tu propio valor y comprender que la verdadera sanación comienza cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando esa elección significa alejarte de quienes se supone que te aman más. Se trata de encontrar tu propia ancla, tu propia fuerza y construir una vida que sea verdaderamente tuya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Qué significa realmente la familia cuando la sangre no es suficiente? Comparte tus experiencias a continuación y definamos qué significa realmente la familia.